Hola a todos. En el siguiente video hablaremos acerca de la modulación QPSK, MPSK, MQAM y la modulación BPSK. Estudiaremos los conceptos básicos y fundamentales de estas modulaciones, así como ciertos análisis relativos como el diagrama de constelaciones y sus diagramas de Ver con la herramienta VerTool en MATLAB. Bueno, para empezar hablaremos de la modulación QPSK. Es una modulación denominada de esta forma cuadrafásica o cuaternaria, gracias a la división de 4 que tiene el eje de cuadratura y el eje imaginario. Entonces, los 4 puntos que vemos acá pueden estar en fase sobre los ejes o pueden estar desplazados en 45 grados respecto a cada eje. Básicamente es QPSK por su diagrama de constelaciones, porque hay 4 fases, las cuales se pueden codificar en 2 bits por cada símbolo, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver que la transmisión QPSK se genera por medio de 2 portadoras en cuadratura modulada por componentes X y Y de su envolvente compleja, siendo en este caso las variables I, 1, 2, 3 y 4, y teta subir los valores posibles de ángulos permitidos en esta modulación. En este caso, pues si están en fase sería 0, 90, 180 y 270, o 45, 135, 225 y 315, que sería lo más usual, ¿sí? Bueno, ¿para qué usamos la modulación QPSK? Se usa para duplicar la tasa de datos en comparación con BPSK mientras mantenemos el ancho de banda, ¿sí? Eso, o sea, enviamos mayor cantidad de datos utilizando el mismo ancho de banda. Esa es una de las ventajas de la modulación, ¿sí? Aquí podemos ver lo que es el modulador y el demodulador de la QPSK. Como podemos ver, bueno, transmitimos los datos, se demultiplexan y se parten en 2 señales, las cuales luego se filtran, luego se codifican y según la codificación se recuperan y obtenemos la señal. El demodulador es lo mismo, un filtro de acumulación, un dispositivo de decisión y luego un multiplexor en el cual se recupera la señal, ¿sí? Bueno, continuando con esto, podemos ver que la modulación QPSK es una modulación cuaternaria, pero en realidad son 2 ondas portadoras en cuadratura moduladas de forma independiente, ¿sí? Como vimos acá, pueden ser los bits pares o los bits impares los que seleccionamos para modular. O sea, son 2 ondas que van viajando que se modulan en cuadratura. Bueno, aquí podemos ver las ecuaciones utilizadas para calcular la probabilidad de error por símbolo. Y bueno, algo importante que vamos a analizar acá. Bueno, acá podemos ver las señales I y Q, las señales de in phase y en cuadratura, y la resultante en su proceso de modulación. Bueno, así a modo de profundización podemos ver que la modulación QPSK tiene las variaciones de OQPSK, que es la Offset Quadrature PSK, la Pi cuartos QPSK, la SOQPSK, la FQPSK y la DPQPSK, ¿sí? Bueno, analizando ya lo que es la siguiente modulación, que hablaremos de la MPSK. La QPSK y la MPSK, como se puede notar en su nombre, son modulaciones PSK que cambian únicamente en los niveles que podemos tomar. Entonces, en este caso el MPSK incluye también lo que es la QPSK. De hecho está la BPSK, la QPSK, y hay otras que dependen únicamente de los n valores que puede tomar cada uno de sus puntos graficados en el eje de in phase y de cuadratura.
siendo básicamente la norma únicamente que es 2θ sobre n, que n sería el tipo de modulación, ¿sí? Bueno, aquí vemos que los pulsos de las señales multinivel tratadas se pueden denominar como dibits, tribits, cuadribits, mbits en general. Entonces, la modulación MPSK se utiliza para incrementar la velocidad de transmisión en un mismo ancho de banda gracias a que se envían los datos agrupados en forma de bits, tribits, etc. Por lo tanto, el ancho de banda se utiliza mejor en relación a la cantidad de datos que utilizamos. Si miramos esta modulación, entendemos que aumenta la velocidad de transmisión porque estoy usando el mismo ancho de banda para enviar una mayor cantidad de datos. Entonces, el ancho de banda se aprovecha en relación a la modulación que tengo, ¿sí? El análisis matemático que se utiliza para calcular la probabilidad de error y la probabilidad de bit es bastante compleja matemáticamente. Si utilizan aproximaciones, como por ejemplo donde pueden ver que la energía de un símbolo es igual a la energía por bit por el logaritmo en base 2 de la modulación que estamos utilizando. Y esta sería la probabilidad para la probabilidad de error de un símbolo. Y bueno, mirando esta gráfica acá, que es el diagrama de Ver, que es el que nos permite calcular la tasa de error por bit transmitido, podemos ver que a medida que aumenta la modulación, la línea azul podemos ver que es la BPSK o QPSK, la verde sería la 8PSK y la roja sería la 16PSK. Entonces podemos ver que la relación de señal de energía del bit sobre ruido aumenta y por lo tanto también aumenta la tasa de error de los bits transmitidos. Entonces acá podemos afirmar que las modulaciones de orden superior presentan mayores tasas de error, aunque ofrecen una mayor velocidad a la hora de transmitir los datos. Acá podemos ver un ejemplo de MPSK para m igual a 16, ¿sí? Antes estudiamos la QPSK, que sería la m igual a 4, ¿sí? Pasa algo con la MPSK, y es que, como vimos, a medida que aumenta el nivel de el m, aumenta la tasa de error. Entonces por lo tanto ya empezamos a tener como que enviamos mucha información, es útil para enviar grandes paquetes de información, pero vemos que también tiene un problema en que vamos a empezar a tener muchos errores. Entonces usualmente no se usa para mayor a 8 PSK. O sea, QPSK es usualmente utilizado, la BPSK usualmente es utilizado, la 8 PSK no tanto, porque a partir de acá empezamos a utilizar lo que es la QAM, que es la modulación por amplitud en cuadratura, que la vamos a estudiar a continuación. Entonces, la MQAM, o la modulación de amplitud en cuadratura, es una técnica que transporta datos mediante la modulación de la señal portadora tanto en amplitud como en fase, ¿sí? Esta modulación es ampliamente utilizada en modems telefónicos, en transmisión de señales de televisión, microondas, satélites, modems ADSL. Como podemos ver, es ampliamente utilizada. La modulación digital MQAM, que es la que vamos a estudiar, tiene en la entrada un flujo de datos binarios, lo cual es dividido en grupos de tantos bits como se requieran para generar M estados de modulación. En general, MQAM, cada grupo de M bits genera 2 a la M estados de modulación. Ahora vamos a analizar, vamos a darnos cuenta que la MQAM, al igual que la MPSK, son modulaciones esta modulación es QAM, y la M depende de la cantidad de modulaciones que vamos a tener. Entonces esto es algo bastante general. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de constelaciones para una MQAM, siendo M igual a 16. Entonces podemos ver que ya la amplitud está en cuadratura, tanto en amplitud como en fase. Podemos ver que se organizan ya en forma simétrica y rectangular. Las formas más comunes para MQAM son para M16, 64 y 256. Entonces podemos ver que aquí ya tenemos una modulación para M2,
4 y 8 utilizando MPSK. Y ya para cuando es 16, 64, 256, incluso más, ya la modulación sería MQAM. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el diagrama de constelaciones? Ya es mayor a 256, se pueden usar para muchos más, pero ¿qué pasa? El diagrama de constelaciones, los símbolos van a estar mucho más cercas unos a otros, y eso puede empezar a generar susceptibilidad al ruido, aumentar la distorsión, y lo que resulta en una tasa de errores de bit mucho más elevada y por lo tanto datos menos confiables. ¿Sí? Como hablamos ahorita, la modulación en 64 y 256 QAM son utilizados actualmente en la televisión digital y los modems de internet que utilizamos en nuestros hogares. Cuando queremos utilizar ya señales QAM muy densas, y se usa más que todo a nivel científico y a nivel de supercomputación y a nivel más industrial, los dispositivos actuales pueden llegar a 1024 QAM y 4096 QAM. Pero entonces aquí ya podemos ver que es algo muy sectorizado, no es algo tan industrialmente utilizado. Entonces, acá podemos ver el modulador digital QAM. Ya vamos a, que es un convertidor de datos de serie a paralelo. Aquí podemos ver la ecuación discreta que rige el modulador. Vemos un convertidor serie a paralelo, un convertidor de digital análogo de la señal y un modulador. Bueno, y aquí podemos ver el demodulador digital, donde nuevamente pues modulamos la señal, se filtra y se recupera según el desfase que tenga. Bueno, vamos a mirar el rendimiento de la QAM en cuanto a la energía por bit, la probabilidad de error y su tasa de error, ¿sí? Entonces podemos ver que la modulación QAM permite transmitir una mayor cantidad de datos en el mismo ancho de banda y disminuye la tasa de errores. Entonces, bueno, para complementar el estudio podemos ver que hay dos formas de representación del diagrama de constelaciones en la modulación QAM, la que es la modulación digital rectangular y la modulación digital no rectangular. Entonces, listo, vamos a analizar los diagramas de constelaciones rectangulares. Entonces aquí podemos ver las relaciones de la probabilidad de señales, la probabilidad de error, podemos ver acá la PS, probabilidad de error de símbolo, y la probabilidad de error de símbolo por portadora, que se rigen por esta ecuación. Entonces podemos ver que la tasa de error de bits depende de la asignación de los símbolos, pero para una relación de energía de ruido mucho mayor a 1 y un bit de código Gray utilizando esta codificación, entonces la tasa de error de bit se aproxima a esta ecuación. ¿Qué pasa? Hay una ventaja importante al utilizar el código Gray, y es que el código Gray de dato a dato va variando únicamente en un bit, por lo cual es útil de que a medida que voy codificando y voy cambiando los datos, esta codificación solamente presenta una tasa máxima de un bit de error, lo cual es bastante útil y por eso se utiliza en las comunicaciones. Bueno, el diagrama QAM no rectangular es poco utilizado dada la gran cantidad de opciones que tenemos para graficar su diagrama de constelaciones, y no es práctico perder tiempo a la hora de graficar, pudiendo utilizar el diagrama de constelaciones rectangular que estudiamos al principio, que es muy básico de utilizar y muy fácil. Entonces, esto lo queríamos presentar pues a modo más de ejemplo, modo más de estudio. Y bueno, ahora analizaremos los resultados que obtenemos en nuestras modulaciones estudiadas. Entonces acá podemos ver el modelo de QPSK utilizado en Simulink para una señal binaria generada por el Bernoulli, por el generador de Bernoulli en nuestro Simulink. Entonces acá podemos ver las señales obtenidas en Simulink. Entonces podemos ver que la primera señal es la señal de entrada, la primera señal que vemos acá. La segunda señal es la señal in phase y esta es la señal en cuadratura. La
cuarta señal acá que vemos es la señal in phase con los efectos de canal del ruido, de ruido del canal. La quinta señal que vemos acá es la señal en cuadratura con su respectivo ruido de canal. Aquí vemos la señal ya demodulada, que sería la sexta señal, y la séptima sería la señal de entrada desfasada, pues para poderla comparar con la señal recuperada. Entonces podemos ver tanto en la calidad de la señal recuperada como la señal transmitida, el ruido no afecta en mayor relación a la señal que estamos transmitiendo, y es bastante aceptable su transmisión. Ahora vamos a analizar lo que es el diagrama de constelaciones. Podemos ver aquí el in-phase amplitude y el quadrature amplitude. Podemos ver aquí las cuatro constelaciones, los cuatro se podrían, llevando el término de la astronomía, pues podríamos ver aquí las constelaciones, las cuatro constelaciones ubicadas aproximadamente a 45 grados con respecto a los ejes. Y bueno, ¿por qué vemos bastantes puntos? Porque la señal que estamos analizando no es una señal estática, es una señal que con el tiempo está variando, y cada punto lo que representa es eso, son las variaciones que estamos obteniendo. Y aquí viene un análisis importante que no lo vamos a analizar a profundidad en este momento, pero que al final podemos compararlo bastante. Y es que vamos a transmitir dos lóbulos en un hertz de frecuencia, dos lóbulos de la señal. Entonces eso es importante para al final entender la cantidad de información que podemos transmitir según la modulación. Entonces recordemos que acá tenemos dos lóbulos de la señal en un hertz de frecuencia. Bueno, el modulador de MPSK, lo vemos aquí, es bastante similar al anterior. El modelo es bastante sencillo. Acá analizamos los resultados obtenidos en la prueba. Es bastante similar a lo anterior. La señal original, la señal in phase, en cuadratura con los ruidos con el ruido del canal, y la señal recuperada y la señal de entrada desplazada. Acá podemos ver que como es una señal, esta es una señal MPSK para m igual a 8. Podemos ver las 8 constelaciones o los 8 puntos de la constelación ubicados respectivamente en la distancia de pi de 2 pi octavos. Ahora analicemos lo que hablamos ahorita. Acá tenemos 3 lóbulos de la señal en un hertz de frecuencia. Entonces ya tenemos un lóbulo más de la señal transmitida en el mismo espectro, en el mismo rango de espectro. Y ahora miramos lo que es la señal MQAM. Esta señal creo que es para m igual a 64. Ok, sí, 64. Podemos ver la señal número 1, que es la señal modulada, la señal in phase, la señal de Bernoulli, que se modula, y las señales de in phase y cuadratura es la que estamos viendo acá, señal in phase en cuadratura. Nuevamente vemos las señales in phase en cuadratura con los efectos de canal y sus señales recuperadas. Y acá podemos ver un diagrama de constelaciones rectangular para m igual 64 en una modulación MQAM. Y ahora nuevamente podemos observar lo que estábamos discutiendo del ancho de banda. Aquí ya vamos a tener, déjenme acerco un momento, aquí vamos a tener ya lo que son 6 lóbulos de la señal en un hertz de frecuencia. Entonces, como podemos ver, a medida que va aumentando la modulación, va aumentando la cantidad de datos transmitidos en el mismo ancho de banda. Ahora más adelante analizaremos el ruido, la relación de la cantidad de bits de errores transmitidos, y quiero mostrarles acá lo que es ya los sistemas corriendo en Simulink. Entonces aquí vamos a ver la MPSK, que es la señal que estudiamos al principio, la modulación MPSK. Aquí vemos MPSK para m igual a 8. Vemos cómo está corriendo.
vemos el espectro, cómo se va ajustando a medida que va corriendo la simulación, y podemos ver los datos que se obtienen en el osciloscopio. Esperemos que abra. Y perfecto, ya abrió. Entonces ahora esperemos que entonces acá podemos ver, bueno, la primera ventana del osciloscopio no está conectada, como podemos ver acá, no se está utilizando. Esta es la señal in phase en cuadratura, la señal in phase con el canal de ruido, con el ruido del canal, la señal en cuadratura con el ruido del canal, podemos ver los efectos que tiene, y las señales recuperadas y la señal de entrada desplazada. Ahora vamos a ver, ya vimos la emulación MPSK. Ahora miraremos lo que es la modulación QPSK. Antes usamos la MPSK, recordemos que M era 8. Ahora usaremos la QPSK para M igual a 4. Podemos ver aquí la constelación de las cuatro fases y el espectro. Podemos observar los lóbulos en cada espacio de la señal. Y vamos a mirar lo que es el osciloscopio, lo que es lo que estamos obteniendo. Entonces, voy a detenerlo para poderlo ver mejor. Y acá está. La señal de entrada, la señal en cuadratura, in phase en cuadratura y lo que ya hemos venido estudiando. Y ahora miremos lo que es la modulación MQAM. Como podemos observar, bueno, el espectro, lo que les había comentado, los 6 lóbulos de la señal en 1 Hz, el diagrama de constelaciones de las 64 fases que tiene este modelo, y aquí podemos ver el resultado del osciloscopio. Entonces la modulación obtenida y sus respectivas in phase, en cuadratura, y los efectos de ruido y la señal recuperada. Entonces, quiero mostrarles acá el modelo. Podemos observar, bueno, que el modulador MQAM en banda base, pues básicamente es convertir los datos de bit a entero, utilizar el modelo de Simulink. Es algo bastante sencillo. Tenemos el modulador, que es el que nos está mostrando la señal en el osciloscopio. Vamos a mirar Look Under Max. Entonces, como podemos ver, recordar el modulador y el modulador que les mostré, es una señal seno que se está multiplicando con la señal que tenemos de entrada, y esto es lo que nos está permitiendo que la señal se fase o se desfase, quede en fase o se desfase. Entonces podemos ver aquí la fase, la frecuencia de operación, y vamos a mirar esta onda seno. Como podemos ver acá, la fase ya es de pi medios, que como les nombré en el principio en el documento, es una modulación que se consigue al modular una portadora desfasada en 90 grados. Y para recordar lo que vimos, acá podemos ver la onda seno, bueno, la onda seno y coseno desfasada, que esto es lo que estamos acá multiplicando. Entonces ya más adelante veremos la modulación BPSK y el análisis de ruido de estos modelos. Bueno, para continuar con el análisis a través de la Vertool, lo que queremos realizar es unas pruebas a cada una de las modulaciones, y para eso pues nos valemos de unas pruebas a diferentes potencias con las que trabaja el canal. Para este caso pues es un parámetro que se varía previo al canal. Para este caso pues es
este es el valor que se altera, el input signal power. Ahora bien, en el siguiente documento tenemos pues unas gráficas entregadas por el tool de MATLAB que nos permite ver la tasa de bits perdidos. Aquí tenemos la curva para 0,1 vatios, para 100 milis. Para 1 vatio es la que se encuentra marcada por cruces verdes. Para 10 vatios la que se encuentra con rombos celestes, y para terminar pues para 100 vatios es la marcada con asteriscos azules. Encontramos pues cuán importante es este parámetro para el canal AWGN, sabiendo que es la potencia con la cual pues se está enviando a través del mensaje, ¿no? Cabe aclarar también de que esa potencia que se está utilizando en el canal va representada en cuanto a costos tanto económicos, sobre todo para la planta o para la central telefónica. Luego para la modulación FSK vemos una siguiente prueba pues que es para la modulación MPSK. De igual forma tenemos curvas para 1 vatios, para 1 vatio, para 10 vatios y para 100 vatios. Y para la modulación MQAM igual tenemos diferentes gráficas entregadas a través de la variación del parámetro EB_n_0. Para 1 vatio está marcada en negro, y para 1 vatio la marcada por círculos rojos. Para 10 vatios la cuadrada que tiene pues color beige, y para 100 vatios los triángulos invertidos de color morado. Eso es para la modulación QAM. Encontramos que el parámetro, que hay una tendencia al comportamiento en general para todos, pues no presenta para las variaciones no presentan el mismo escalamiento, pero sí la tendencia es muy familiar, muy similar. Ahora bien, para la modulación QPSK de igual forma tenemos para 0,1 vatios, para 1 vatio, para 10 vatios y para 100 vatios, que es la que tenemos marcada de negro. Después, como lo decíamos, cabe aclarar que pues estas simulaciones tienen también pues, cuando se realizan las pruebas pueden tender a cambiar, pues porque está generada a través de un bloque de números aleatorios, de bits aleatorios de Bernoulli. Después obviamente se van a encontrar comportamientos diferentes, pero las tendencias de las curvas de Bernoulli son muy similares. Modulación BPSK o 2PSK. En esta modulación se tienen como resultados posibles dos fases de salida para la portadora con una sola frecuencia. Una fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desliza entre los ángulos de 0 a 180 grados. Esto lo podemos ver en el diagrama de constelaciones de la BPSK, en el cual se puede evidenciar que un 1 lógico sería un desfase de 0 grados y un 0 lógico sería un desfase de 180 grados. El transmisor BPSK. El transmisor en realidad consiste de 3 simples bloques. El bloque principal va a ser un multiplexor, en el cual le va a ingresar la señal codificada y le ingresa la señal de la portadora.
Esta señal es la que hace posible realizar el desfase de 0 o 180 grados, haciendo referencia a la oscilación de la portadora. Y el receptor de BPSK tiene el receptor de BPSK tiene tres bloques. Uno, la entrada BPSK. Acá en el modulador balanceado entra la entrada BPSK y la recuperación de la portadora. Al realizar el producto de estas dos, se puede obtener la secuencia de bits de la señal de entrada. Esto, claro, que pasándola a través de un filtro pasabajos ideal. Esta implementación se va a ver en Simulink en dos pequeños esquemas. El primer esquema realmente es muy sencillo. Basta con un generador de Bernoulli, al pasarlo a través del modulador BPSK para finalmente observar si realmente se está recuperando la señal. Este bloque simplemente consiste de lo que estábamos hablando. Va a traer la señal de desfase, la señal en fase, y adentro acá el modulador BPSK. Entonces, y acá el de modulador lo mismo, va a traer la portadora, la señal, como un filtro y un comparador para poder sacar su respectivo la señal. Simulamos y acá se puede evidenciar la secuencia. Viene un 1, se puede observar que en el cambio hay un desfase, está su respectivo desfase. Cada vez que cambia, subimos su desfase. Acá también, cuando va a pasar a 0, cuando pasa a 1, su desfase de 0 grados. Acá otra vez su desfase, así sucesivamente se puede ver. Y acá evidentemente se observa que se está recuperando la señal, simplemente que tiene su respectivo escorrimiento. Se puede ver que por eso simplemente se puede arreglar haciéndole un retardo a la señal principal. Entonces, ese es el primer bloque. Observando el segundo bloque, acá es lo mismo. Acá está el generador de Bernoulli, está el modulador BPSK. Acá utilizamos el bloque Complex to Real Image para separar la parte real hacia la que está en fase y la parte que está en la parte imaginaria que no está en fase. La agregamos al canal ruido blanco. Le sumamos a cada uno de las líneas un ruido blanco gaussiano. Acá otra vez volvemos a unir las dos y acá analizamos con el analizador espectro y miramos la gráfica en el tema complejo de cómo se está viendo, y así otra vez volvemos a utilizarlo, lo maestreamos, lo pasamos por el demodulador y vamos a observar. Vamos a darle simular, detenemos un poco. Entonces vamos a observar que efectivamente se puede observar que estas dispersiones es producto del ruido. Cabe recalcar que esta modulación es la más eficiente, la más inmune al ruido, pero la que menor velocidad tiene de transmisión. Acá se ve que efectivamente está 0 grados y su desfase de 180 grados respectivamente. Vamos a ver el espectro. Se puede ver también su espectro, que va de 1 en 1 Hz, y es el espectro que estamos esperando. A ver esta señal. Entonces vamos a ver qué sería
En la primera línea no está conectado nada. Acá en el segundo canal estamos viendo la parte real de la señal ya modulada. Entonces esta sería la parte real, la secuencia de los bits. La parte imaginaria sería 0. Acá observamos, este sería lo que le pasa cuando a la señal cuando pasa a través del canal. Se ve que se distorsiona un poco. Acá se puede ver estos pequeños, y acá estamos en este canal, en el sexto canal estamos viendo la señal de entrada, que es esta, y efectivamente en el último canal estamos viendo la señal recuperada. Realmente se puede observar que efectivamente se está recuperando plenamente la señal. Ventajas de la modulación BPSK. Una ventaja es que es posible tener dos fases de salida por una frecuencia de portadora en fase, sea 1 o 0. Conforme la señal digital cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos posibles, 0 grados o 180 grados. O sea, 0 grados en fase o 180 grados fuera de fase. Lastimosamente, uno de los problemas de esta modulación, a pesar de que es la más sencilla de hacer, es que sobre la velocidad de transmisión es muy lenta.